¿Cuál es la experiencia más sobrenatural que has tenido? Vi a mi difunto ex esposo en mi cocina. Estaba viendo televisión en mi sala, a plena luz del día, y no paraba de escuchar un sonido, como si alguien estuviera sacudiendo monedas sueltas. Y era fuerte, como si estuviera en la misma habitación conmigo. Puse en pausa la televisión, pero el sonido siguió. Entonces empecé a mirar alrededor de la sala y, cuando llegué a la cocina, lo vi de pie ahí. Estaba mirando a su alrededor, como evaluando mi apartamento. Y estaba sacudiendo monedas en una mano, mientras que con la otra hacía girar una moneda de 25 centavos entre los dedos. Era algo que hacía mucho cuando estaba vivo. Giró la cabeza y me vio paralizada, mirándolo fijamente. La expresión de su cara es algo que nunca voy a olvidar. Sus ojos se pusieron enormes y como que inclinó la cabeza hacia adelante con una expresión tipo, ¿puedes verme? No sé cuánto tiempo nos quedamos mirándonos, pero aparté la vista cuando empecé a escuchar a mi gato destrozando la maldita alfombra otra vez en la otra habitación. Cuando volví a mirar a mi ex, ya no estaba. Vale la pena aclarar que llevaba muerto apenas un par de meses. Unas mujeres rumanas con las que trabajaba me dijeron que los muertos se quedan por aquí durante 3 meses antes de cruzar. No sé qué tan cierto sea eso, pero sé sin ninguna duda lo que vi ese día. Cuando tenía entre 4 y 6 años, solía ver a un niño rubio a través de este armario con espejo en la habitación de mis padres. El armario era grande y de madera, pero tenía detalles espejados y espejos que rodeaban toda la base. Si me acostaba en la alfombra frente a él y miraba en los espejos de abajo, a veces veía a un niño rubio con un suéter rojo en la esquina de la habitación, lejos y un poco distorsionado, pero aún así muy claro. Se sentaba de espaldas a mí, mirando por las ventanas hacia el patio trasero. No recuerdo haberle visto la cara. No creo que lo haya visto muchas veces, pero sí recuerdo su imagen con muchísima claridad. En mi mente de niño, pensé que yo solo había inventado un truco de espejo súper genial, así que traté de hacer que mis padres lo vieran también. Ellos siempre se negaban, y mi mamá en especial se enojaba muchísimo conmigo por insistir. Dejé de ver al niño cuando dejé de jugar tanto en su habitación y entendí que los espejos no deberían funcionar así. Cuando crecí, lo atribuí a mi imaginación de niño. La verdad, no le di muchas vueltas. Años y años después, cuando ya era adulto y mucho tiempo después de que mis padres vendieran esa casa, mi mamá me preguntó de la nada por el armario y luego me dijo que ella también veía al niño. No en los espejos, sino a veces por el rabillo del ojo, como que estuviera cocinando y alcanzara a ver un destello de cabello rubio pasar a la altura de sus caderas, a la altura de un niño, y de vez en cuando en sueños. No pasaba tan seguido, pero sí lo suficiente como para asustarlos profundamente. Así que cuando mencioné que yo veía al mismo niño, mi mamá se asustó muchísimo. Había otras cosas raras en esa casa, pero esto fue 100% lo más vívido que recuerdo. En 2018, mi abuelo estaba en el hospital porque estaba en un estado diabético muy grave. Nadie quería decirlo, pero estaba cerca del final de su vida. Mi hermana y algunos primos viajaron en avión para verlo y él iba empeorando. Yo quería ir, pero no pude por dinero, y eso me estaba destrozando porque él y yo éramos extremadamente unidos. Él terminó falleciendo un par de semanas después, y cuando mi abuela llamó, dijo que antes de morir no dejaba de preguntar por mí y por mi mamá, y eso me rompió por dentro. Yo quería poder despedirme por última vez. Quería tanto a ese hombre. Entonces una noche tuve un sueño extremadamente vívido. Estaba en una casa en México. Caminé junto a las rejas y vi una casa alargada con muchos autos afuera. Entré y abrí la puerta, y me recibió mi tía. Le di un abrazo y me giré para ver quiénes estaban ahí, y sentado justo en una esquina estaba mi abuelo sonriendo. Se levantó y yo corrí hacia él y le di el abrazo más grande. Me desperté justo después y lloré de alegría y tristeza. Se sintió tan real. Esto me pasó cuando tenía alrededor de 19 años y todavía vivía con mi mamá. Era la noche antes del Día de Reyes. Estaba profundamente dormida en la cama, cuando de repente me desperté con el pensamiento fuerte en mi cabeza gritando «No estás sola». Estaba mirando hacia la pared y se me pusieron todos los pelos de punta. Empecé a escuchar lo que sonaba como ropa crujiendo, como si alguien se estuviera moviendo silenciosamente en mi habitación. Estaba muerta de miedo, pero en ese punto es como maldita sea, ahora tengo que mirar y cuando lo hice, ¡ay Dios mío! Vi a los pies de mi cama algo que parecía tener alrededor de 1 metro de altura, vistiendo un abrigo blanco. Me hice encima e hice lo único que una mujer valiente de 19 años puede hacer. Me escondí bajo las sábanas y encendí la televisión. Cuando miré de nuevo se había ido, llamé a mi novio de entonces para contarle lo que vi. Se rió y dijo que era uno de los Reyes Magos. Idiota.
A la mañana siguiente, bajé las escaleras y mi mamá y mi padrastro estaban desayunando. Les conté lo que vi y mi mamá simplemente me dio la mirada más extraña mientras contaba mi historia. Cuando terminé, ella solo le dijo a mi padrastro: cuéntale sobre mi sueño, y él dice que, ¿dónde soñaste con esa misma cosa exacta? Sí, me hice encima por segunda vez. Ella tuvo un sueño esa misma noche donde pequeñas criaturas con túnicas blancas intentaban molestarla, como pequeños diablillos o algo así. Lo que entró en mi habitación también pasó por los sueños de mi madre. Cuando era niño, pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuela. Mis dos padres trabajaban muchas horas, así que su lugar se convirtió en un segundo hogar. Ella era una anciana dura, muy delgada, pero fuerte. A veces la observaba haciendo su rutina y me preguntaba si era algún tipo de bruja. Simplemente tenía un aire de bruja, pero, por supuesto, eso podría ser simplemente cómo se ve el ingenio para un niño. De todos modos, su casa no ayudaba. Era demasiado antigua. Todo en ella era viejo y estaba oscuro. No sé cuál es la mejor manera de describirlo más que decir que siempre sentí que estar dentro de la casa de mi abuela no era muy diferente de estar fuera de ella. En cualquier estación, las ventanas de la casa permanecían abiertas y trabadas con viejos mosquiteros doblados que tenían que ser calzados en su lugar con viejos listones de alguna puerta de persiana desechada. La abuela tenía esta estufa de hierro oxidada justo en el medio de su dormitorio. Recuerdo esquivarla constantemente mientras corría por la casa jugando. Por la noche, ella cargaba la estufa con un gran trozo de nogal y podías ver las llamas lamiendo a través de las grietas. Me acostaba en el suelo con mi saco de dormir, posicionándome de modo que la estufa quedara entre la cama de mi abuela y yo. Mirar en esta dirección significaba que podía ver fácilmente la ventana a los pies de su cama. Era como una luz de noche para mí. Todo en esa casa era negro por la noche, a menos que hubiera una ventana cerca. Así que, ahí estaba acostado una noche. Hacía frío, y recuerdo tener problemas para dormir porque la luz de la luna que entraba por la ventana era muy brillante. Era tarde, lo que significaba que la estufa ya no rugía. Aparte de la respiración de mi abuela, toda la casa estaba en completo silencio. Solo éramos nosotros dos. Nadie más estaba en la casa. Sin previo aviso, una figura negra y alta camina con calma desde las sombras en el lado lejano de la habitación. Pasó entre la estufa y la cama, cruzando el piso a solo unos centímetros de mi cabeza, y salió por la puerta hacia la cocina. Estaba petrificado. No podía moverme ni un centímetro. Esto puede sonar loco, pero si hubiera sentido que había un ladrón en la casa, me gustaría pensar que me habría movido, o gritado, o algo. Sin embargo, no pensé que fuera un ladrón. Ninguna razón específica del por qué. Simplemente se sentía mal. No creo que me durmiera esa noche. Todo lo que recuerdo es mirar fijamente la puerta de la cocina durante mucho, mucho tiempo. Cuando mi abuela se despertó, salió de la cama y agarró el atizador de fuego. Me senté y comencé a contarle lo que había visto. Como dije, siempre sentí que mi abuela era un poco bruja. Después de que terminé de contarle sobre el hombre alto, ella solo atizó las brasas en la estufa y dijo: «No lo he visto en mucho tiempo. Conocí a una chica hace mucho tiempo, o sea, casi hace 20 años. Salíamos de vez en cuando, nada importante la verdad, solo como amigos, y nos contábamos historias sobre nuestras vidas y otras tonterías. Después de un tiempo, me contó una historia sobre una casa en la que vivía antes, en una ciudad vecina. Me dijo que cada pocas noches le pasaba lo mismo, el mismo embrujamiento. Su habitación estaba arriba, y la cocina, el comedor, un baño y otra habitación estaban en el sótano. La forma más fácil de acceder a todo era por el garaje, así entraba todo el mundo de todos modos. Nadie usaba la puerta principal de arriba. En medio de la noche, escuchaba a alguien entrar por el garaje y meterse en la cocina, que estaban prácticamente conectados. El grifo se abría y un tazón o algo así se estrellaba en el fregadero. El agua se detenía. Los pasos seguían por el comedor y llegaban a la escalera. Era una escalera tipo espiral pequeña que subía a la sala. Su habitación estaba conectada con esa zona. Luego los pasos se detenían a mitad de camino. Faltaban como unos 10 escalones para llegar arriba, pero ella decía que siempre se detenían exactamente en el mismo punto. Cuando me contó esto, entré en pánico. Le pedí la dirección. Era la misma casa en la que yo había vivido de niño, 4 años antes que ella. Y a mí me pasaba lo mismo. Solo que yo jamás se lo había contado a nadie. Ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mis amigos, a nadie. Y aún así ella lo describió perfecto, paso por paso, habitación por habitación. Esa casa siempre fue rara, incluso antes de mi propia experiencia, pero nunca había tenido un momento de embrujamiento compartido así. Antes trabajaba en control de plagas.
Fui por primera vez al negocio de un cliente. Al entrar a la oficina noté que unas fotos que se suponía que debían estar colgadas en la pared estaban en el suelo, y luego vi unos papeles que parecían haber sido arrojados y esparcidos desde un escritorio. Recogí todo para poder aplicar el tratamiento en las tablas del piso y en las habitaciones alrededor. Después fui a tratar el único baño de la oficina, simplemente toqué la puerta por cortesía, como siempre hago antes de entrar a cualquier baño. No hubo respuesta porque no había nadie, así que entré, apliqué el tratamiento y cerré la puerta detrás de mí. Al alejarme de la puerta, sé que escuché a alguien agarrar la manija, girarla y abrir la puerta. Me di vuelta y no vi a nadie detrás de mí, solo una puerta abriéndose y balanceándose. Se me erizó la piel de la nuca al instante e hice lo que cualquiera haría. Agarré mis cosas y bajé corriendo por las escaleras. La recepcionista me vio y se echó a reír. Me preguntó si ya había conocido a su amiguito de arriba. El verano después de graduarme de la escuela secundaria, mis amigos y yo hicimos un viaje por carretera para quedarnos en un par de lugares embrujados. Estaba muy interesado en los fantasmas en ese momento, pero nunca había tenido ninguna experiencia real. Nuestra primera parada fue un hospedaje B&B embrujado que encontramos en nuestro libro de Texas Embrujado. Después de explorar cada habitación abierta en el lugar, salimos por la noche y regresamos bastante tarde. Aunque parecía que los otros huéspedes estaban dormidos, bajamos a jugar y tomar fotos, esperando captar un fantasma con todas nuestras nuevas cámaras digitales días previos al iPhone. La estábamos pasando bien, riéndonos y asustándonos a nosotros mismos cuando escuchamos la perilla de la puerta principal sacudirse. Todos nos detuvimos y nos giramos hacia la puerta, un poco nerviosos de ser atrapados por alguien entrando tarde. No es que estuviéramos haciendo algo malo, pero realmente no queríamos explicar que estábamos buscando fantasmas. Vimos y escuchamos la perilla sacudirse y girar, pero nadie entró nunca. Nos asustamos un poco en ese momento, pensando que tal vez alguien estaba tratando de entrar que no debería. Nuestro estado de ánimo divertido se rompió, subimos a la cama. Después de una noche inquieta sin un solo fantasma, nos levantamos por la mañana para ir a SeaWorld. Cuando salimos del B&B esa mañana pasamos por la puerta principal y todos nos detuvimos en seco. Habíamos olvidado hasta ese momento que la puerta principal estaba protegida por una puerta exterior de vidrio que chirriaba ruidosamente cuando la abríamos y se cerraba de golpe. No habíamos escuchado la puerta de vidrio en absoluto la noche anterior, cuando vimos la perilla de la puerta principal girar de un lado a otro. Con unas pocas miradas compartidas, no dijimos nada y continuamos nuestro día hacia SeaWorld. Estábamos todos tan asustados que nunca hablamos de ello más allá de decir que fue raro. Esa fue la única cosa que nos asustó durante todo el viaje excepto nuestra propia imaginación. Hace 4 años murió mi prometido. Él y sus padres eran estadounidenses, pero nosotros vivíamos en otro país, así que en menos de una semana tuvimos que limpiar la casa. Nos llevamos algunas cosas en el avión, pero todo lo demás se envió por carga. Cuando llegué a Estados Unidos, me di cuenta de que no encontraba unos aretes que él me había regalado en nuestro primer aniversario. Llamé a mi mamá, que estaba de vuelta en casa, para ver si los había dejado en algún lado, pero no tuvimos suerte. Yo estaba completamente destrozada. Pasaron unos meses y una de sus tías soñó con él y, al parecer, él le había dicho, «Dile a mi nombre que yo los tengo». Así que la tía no tenía idea de qué se trataba, pero me lo contó y en ese momento yo tampoco lo entendí mucho. Pasaron unos meses más y por fin recibimos la carga con todas nuestras cosas. Empecé a desempacar y encontré esta cajita donde él solía guardar cosas como monedas, llaves y mis aretes. Lo extraño tanto. Yo solía dejar mis aretes por todas partes y él siempre me decía, ¿puedes, por favor, ponerlos en un solo lugar? Los vas a perder. Trabajé unos meses en el depósito de un minorista en línea. Había 2 ventanas deprimentes que obviamente eran el mínimo indispensable exigido por la normativa y probablemente pasé junto a ellas 1000 veces al día. Afuera se veía un muro de contención de concreto y algunos camiones. Obviamente, después de un tiempo apenas lo registraba con la visión periférica, muro, camiones, camiones, muro. Hasta que un día vi camiones y luego, en la segunda ventana, cerdos. Fue solo un segundo, pero definitivamente vi un montón de cerdos enormes en áreas cercadas, con colinas onduladas más allá. Por supuesto, cuando miré de nuevo, no había cerdos. Durante las semanas siguientes me quedaba mirando por las ventanas cada vez que pasaba, y siempre veía nada más que ese muro. Solo cuando me relajaba y dejaba de prestar atención volvía a pasar. Cerdos, colina, luego miraba otra vez y ya no estaban. Al parecer, ese terreno antes había sido una granja, nunca supe si era una granja de cerdos.
Me gusta pensar que es un vistazo al pasado y no los fantasmas del tocino. Mi casa fue construida a mediados del siglo XIX como una granja y durante los últimos 20 años que mi familia la ha ocupado, le hemos hecho varias renovaciones. Una cosa que descubrimos mientras desmantelábamos la última habitación sin renovar de la casa fue que algunos de los soportes y paneles estaban carbonizados, como si hubiera habido un incendio particularmente malo en esa habitación. Más tarde, mi hermano me contó que había visto un par de pies que parecían quemados corriendo por la casa tarde en la noche hace unos años. Yo estaba incrédulo y listo para no creerle cuando me di cuenta de que había experimentado algo similar hace mucho tiempo. Cuando era niño, cerca de la época de Navidad, decidí ver si podía quedarme despierto y esconderme en la parte superior de las escaleras para echar un vistazo a Santa. Alrededor de la 1 de la mañana, después de saber que todos estaban dormidos, me arrastré hacia la escalera para ver un par de pies oscuros caminar desde la cocina a la sala de estar, frente a la parte inferior de los escalones. Mis padres estaban definitivamente dormidos, así que asumí que era Santa y emocionado me fui a la cama. Ahora, no estoy tan seguro de que lo fuera, sino más bien algo más en línea con lo que mi hermano vio algunos años después. Mi abuelo amaba muchísimo a mi abuela. Constantemente le decía que era hermosa y siempre hacía cosas vergonzosas para hacerla reír. Lamentablemente, ella murió unos meses después de que le diagnosticaran cáncer. Eso lo afectó mucho, pero con el tiempo lo aceptó. Mi abuelo vivió otros 18 años. En sus últimos años desarrolló un Alzheimer muy fuerte que lo llevó a olvidar que su esposa había fallecido, y a menudo la llamaba o nos preguntaba a dónde se había ido. Nosotros le explicábamos que había muerto, pero eso siempre lo angustiaba y lo ponía muy mal, así que decidimos decirle, va a volver pronto cada vez que preguntaba dónde estaba. Un mes más o menos antes de que mi abuelo falleciera, yo estaba en su casa con mi mamá y estábamos sentados en la sala. Mi abuelo, que estaba sentado en su sillón, de repente empezó a preguntarnos frenéticamente dónde estaba mi abuela. Le explicamos con calma que iba a volver pronto y que solo había salido a hacer unos mandados. A diferencia de la mayoría de las veces, insistía en que quería verla. Se lo volvimos a explicar, pero se puso cada vez más insistente. Empezó a llamarla desesperadamente. Gritó su nombre tan fuerte como pudo una y otra vez hasta que, de la nada, todas y cada una de las puertas y ventanas de la habitación se abrieron de golpe al mismo tiempo. Podríamos decir que fue solo el viento, pero todas las puertas y ventanas de la casa tenían cerraduras seguras y se mantenían cerradas todo el tiempo, porque mi abuelo podía salirse de la casa o olvidarse de cerrar. Todas las puertas y ventanas se abrieron de golpe y, en ese mismo segundo, mi abuelo, que estaba mirando hacia la puerta principal, dijo con una sonrisa, ¿por qué tardaste tanto? Te estaba esperando. Mi mamá y yo no vimos a la persona con la que mi abuelo habló, pero estoy seguro de que él vio a su esposa. No estoy seguro de si esto cuenta como sobrenatural, pero aquí va. El verano después de graduarme de la preparatoria conseguí un trabajo repartiendo pizza para ahorrar dinero para la universidad. Tuve varios encuentros con personajes bastante raros, pero nada como lo que pasó esa noche. Era un viernes por la noche. Repartíamos pizzas hasta las 3 de la mañana los viernes y sábados. Eran las 2:45 de la mañana y nos estábamos preparando para cerrar cuando el gerente dijo que había entrado un pedido para una entrega en un lugar a casi 20 minutos de distancia. Como el adolescente desesperado por dinero que era, me ofrecía hacer la entrega. Esto fue antes de los smartphones con GPS, así que usé un Garmin. Puse la dirección y me fui. El Garmin me llevó bien adentro de los bosques de una zona rural de Texas. Por fin llego a mi destino. La casa parecía sacada de una película de terror. Una casa grande de madera de 2 pisos, sin ninguna luz encendida. Lo primero que noté fue que la puerta principal estaba completamente abierta. Me quedé sentado en el auto unos minutos debatiéndome entre dar la vuelta y decir que no había nadie en casa. Algo no se sentía bien. Necesitaba el dinero de la propina, así que me armé de valor y me acerqué a la casa. Cuando llegué a la puerta abierta, no entré. En su lugar, toqué, pero nadie respondió. Toqué otra vez lo más fuerte que pude. Nada. Por fin reuní el valor para decir algo. Entrega de pizza. ¿Hay alguien en casa? Hubo unos segundos de silencio hasta que escuché una voz rara. Arriba. Entré en la casa y apenas podía distinguir lo que había alrededor porque estaba muy oscuro. Llegué al pie de las escaleras y miré hacia arriba, hacia esa oscuridad total. Otra vez dije, entrega de pizza. La voz habló de nuevo. Sube, no puedo salir de la cama. Había algo muy extraño en esa voz. No sonaba normal. La mejor forma de describirlo es como si un perro de alguna manera hubiera aprendido a hablar, pero todavía tuviera problemas para pronunciar palabras humanas. Se me erizó el vello de la nuca. No había forma de que yo fuera a subir.
No valía la pena, ni con propina. Dejé la pizza al pie de las escaleras y grité: la voy a dejar aquí abajo, al pie de las escaleras. Que tengas buena noche. Cuando me di la vuelta, la voz dijo: no, sube, no puedo salir de la cama. Yo respondí: lo siento, pero ni siquiera tengo permitido entrar a la casa de alguien por el trabajo. Vas a tener que venir a buscarla. Entonces escuché unos golpes fuertes desde arriba, con la voz gritando a todo volumen: sube, no puedo salir de la cama. La voz lo repetía una y otra vez, como si fuera una grabación en bucle. Los golpes se hicieron cada vez más fuertes a medida que la voz también subía de volumen. Salí de ahí a toda velocidad. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué demonios pasó en esa casa. Mi tía y mi tío eran dueños de una casa con bastante historia. Mucho antes de que la compraran con el sueño de convertirla en un alojamiento B&B, había sido una funeraria, un hospital y un sanatorio. Hay 3 cosas que pasaron que todavía se me quedaron grabadas. La primera: estábamos vaciando el sótano de basura vieja y encontramos una pared falsa que revelaba un gabinete secreto con una mano falsa de utilería en un frasco. No tengo idea de qué demonios era eso, pero más tarde ese mismo día estábamos comiendo pizza y mis primos y yo estábamos dando vueltas por la casa y terminamos al pie de las escaleras del sótano, donde podíamos escuchar lo que sonaba como susurros y risas de niños. La segunda: mis primos y yo íbamos a limpiar unas cajas del ático. Estaba totalmente oscuro, así que mi primo agarró una linterna y empezó a subir. En cuanto entró al ático, la linterna se apagó. Bajó y volvió a funcionar, pero cuando entró otra vez al ático, se apagó de nuevo. Volvió a bajar y apuntó la luz a la pared y hacia el ático, y otra vez la luz se apagó. La luz no iluminaba dentro del ático. Y esta es la última. Mis primos y yo estábamos en la habitación del balcón. Se supone que era de una señora mayor adinerada que se estaba muriendo de tuberculosis y pagó para que remodelaran esa habitación con un balcón al que se podía salir, con vista al pueblo. Mis primos y yo salimos hasta el borde del balcón y nos quedamos mirando, cuando de repente la puerta, a unos 5 metros de distancia, se cerró de golpe. Era pleno invierno y no había nada de viento. Se cerró con tanta fuerza que tuve que meter el hombro con ganas para poder abrirla otra vez. Mi tío, que estaba abajo trabajando, no escuchó absolutamente nada. Pasaron algunas otras cosas raras e inexplicables, pero esas 3 todavía se me quedan grabadas incluso 10 años después. Mi mejor amiga y yo solíamos trabajar en McDonald's cuando éramos adolescentes. Ella vivía conmigo en ese entonces, en un departamento justo al otro lado de la calle. Una mañana las 2 fuimos a trabajar y ella empezó a quejarse de cólicos. Para ella eso no era raro. Cada mes tenía unos días bastante pesados por razones obvias y luego todo volvía a la normalidad. Nuestro jefe la dejó irse y ella cruzó la calle para descansar. Un par de horas después tuve una sensación abrumadora de que debía ir a verla. Totalmente inexplicable, y se puso tan intensa que no podía concentrarme en el trabajo ni en nada. Le pedí a mi jefe que me dejara ir y se enojó conmigo, pero cuando le dije que o me dejaba salir un momento o renunciaba, me dio 10 minutos. Corrí de regreso cruzando la calle, abrí el departamento, la llamé por su nombre, pero lo único que escuché fue la tina llenándose. Toqué la puerta y, como no respondió, la abrí y la encontré desmayada en la tina. El agua estaba corriendo y casi se desbordaba. Cerré el agua, la drené y tuve que dejarla en la tina porque no podía sacarla. Esto fue en los 90 y todavía nadie tenía celulares. Tampoco teníamos teléfono en el departamento, así que salí y corrí medio kilómetro por la calle hasta el trabajo de mi mamá para que pudiera mandar una ambulancia al departamento. Resultó que tenía apendicitis y los doctores dijeron que si no hubiera llegado al hospital justo en ese momento, probablemente habría muerto. El apéndice se le reventó apenas la abrieron y estuvo en el hospital por mucho tiempo. Ninguna de las 2 podía explicarlo, pero de vez en cuando le digo algo como: oye, ¿te acuerdas cuando te salvé la vida? Nunca, jamás puedes ser mala conmigo. Más de 20 años después, seguimos siendo mejores amigas. Cuando mis papás se mudaron con nosotros a nuestra casa en Nueva Jersey cuando yo tenía 15 años, era una casa que necesitaba muchísimas reparaciones. La habían construido en 1942 y había sido de la misma pareja, aunque la dueña anterior, una viuda, había muerto de vieja. Yo no sabía qué había pasado con su esposo. Había una habitación al fondo en nuestro sótano que me asustaba muchísimo. Era pequeña y mis papás la usaban como depósito hasta que pudiéramos remodelar toda esa zona. Odiaba cuando alguno de ellos me pedía que fuera a buscar algo a esa habitación. Sentía como si no estuviera sola, como si me estuvieran observando, y era la sensación más inquietante y deprimente.
Nuestra perra de la familia, Roxie, que era una Rieback rhodesiana y no se asustaba fácilmente, se negaba a poner un pie, una pata, supongo, dentro de esa habitación. Mi abuela vino a visitarnos por un tiempo y, después de que se fue, la habitación se sintió mucho más ligera y yo ya estaba bien estando ahí. Le pregunté por qué. Ella siempre ha sido un poco rara, y me dijo que puede ver y comunicarse con fantasmas. Dijo que había el fantasma de un hombre que había estado en la casa y que no entendía que estaba muerto. Dijo que él le contó que le gustaba mucho cómo mis papás estaban decorando, pero que no entendía por qué estábamos ahí. Ella le dijo que estaba muerto y que tenía que seguir adelante. Él se tocó el sombrero a modo de saludo y salió por la puerta principal y nunca más volvió a aparecer. Después me enteré de que el esposo de la viuda se había quitado la vida en esa habitación que yo odiaba tanto. Mi padrastro encontró algunas acuarelas que él había pintado y las exhibió. Mi padrastro era artista.